Hoy hablaré de un tema diferente al que habitualmente se trata en este canal, pero el próximo mes subiré otro video de filosofía de la ciencia y tecnología, que es lo que generalmente discutimos. El tema que trataremos hoy es sobre la colonización de Palestina, la resistencia de aquel pueblo y las ambiciones imperiales de ciertos países en la región. En la descripción tienes recursos de lectura y una lista de fuentes que he consultado para este video. Si quieres apoyar a la urgente crisis humanitaria que se vive en Palestina hoy, tienes en la descripción enlaces a organizaciones que reciben donaciones a favor de los palestinos en la Franja de Gaza. El sionismo. Los primeros colonos europeos llegaron a Palestina entre 1870 y 1880. En estos términos les alentaba a los primeros colonos el líder intelectual del sionismo, el periodista Theodor Herzl, en 1895. Debemos expropiar con delicadeza la propiedad privada de las fincas que se nos asignan. Trataremos de animar a la población que carece de dinero a que cruce la frontera, procurándole trabajo en los países de tránsito, mientras que se le niega en nuestro propio país. Los propietarios se pondrán de nuestro lado. Tanto el proceso de expropiación como el desalojo de los pobres deben realizarse de manera discreta y comedida. Con mayor pujanza aún, en 1897 y 1898, durante los dos primeros congresos del sionismo celebrados en Suiza, Herzl ya reclamaba abiertamente la creación de un Estado exclusivamente judío en Palestina. La respuesta no se hizo esperar de parte de los palestinos, que avisoraban ya el peligro de tales aventuras coloniales. En 1899, Yusuf Dilla, quien fuera alcalde y diputado de Jerusalén, envía una carta a Herzl. En ella no deja pasar la oportunidad para reconocer el ingenio de Herzl y para lamentar el veneno del antisemitismo en Europa. No obstante, pronto deja claro el motivo de la comunicación. Se debe desistir del sionismo, pues este es un proyecto colonial para tomar por la fuerza aquella tierra integrante del Imperio Otomano, residida por un pueblo palestino en el que cohabitan en paz musulmanes, cristianos y judíos. Con visión profética, Yusuf Dilla le advierte a Herzl que el problema no es la inmigración de cierto número de judíos a Palestina, sino la ambición de reemplazar a toda la población autóctona para fundar allí, en tierra palestina, un Estado exclusivamente judío. Cuando Herzl replica a Yusuf Dilla unas semanas después, también es profética su actitud de hacer de menos e ignorar la preocupación de los palestinos. Este sería un patrón de no reconocer lo dicho por los habitantes de Palestina e incluso de descartar su existencia como pueblo, lo que sigue vigente hasta el día de hoy por parte de sus opresores. En cambio, Herzl simplemente recurre a un antiguo argumento del colonialismo europeo, que los habitantes autóctonos deberían alegrarse de la llegada de una fuerza civilizadora, que supuestamente mejoraría todo en Palestina, desde la economía hasta la política. Además, Herzl se refiere a los habitantes palestinos como una población no judía, en lugar de llamarles palestinos o de cualquier otra manera. Esto es especialmente llamativo cuando uno toma en cuenta que la llamada población no judía conformaba el 95% de los habitantes de Palestino a la fecha de estas cartas. Independientemente de las falacias de apología colonial, lo más importante es que Herzl ni siquiera se dignó en responder a los dos puntos principales de Yusuf Dilla. Primero, que Palestina ya tenía una población que jamás aceptaría ser expulsada para que otro pueblo allí se estableciera. Y segundo, que la ideología del sionismo igual era un peligro para todas las comunidades judías de Oriente Próximo que convivían normalmente con musulmanes y cristianos en la región. En efecto, los judíos que habitaban la región, junto a sus paisanos musulmanes y cristianos, no se consideraban extranjeros en esa época. La Declaración Balfour. Con la caída del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, el cual, por cierto, había administrado la región de la llamada Gran Siria por 400 años, arrebata al Imperio Británico el mandato de la región de Palestina en 1917. La guerra entre imperios europeos
fue catastrófica para la región. Se calcula que murieron alrededor de medio millón de personas de la Gran Siria tan solo debido a la hambruna, producto del reclutamiento forzoso por parte de los otomanos. El botín de la guerra, que era Oriente Próximo y Oriente Medio, además de grandes extensiones de África, pasó a ser dividido entre los imperios vencedores, a través del mandato de la Sociedad de las Naciones. Así es como se estableció el mandato británico de Palestina, y así lo cuenta el historiador palestino-estadounidense Rashid Khalidi. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, se inició el desmantelamiento de la sociedad autóctona palestina mediante la inmigración a gran escala de colonos judíos europeos con el respaldo de las autoridades del recién establecido mandato británico, que los ayudaron a construir la estructura autónoma de un Estado paralelo sionista. Asimismo, se creó todo un sector económico bajo control judío mediante la exclusión de la mano de obra árabe de las empresas de titularidad judía y la inyección de ingentes cantidades de capital extranjero. Aunque a mediados de la década de 1930 los judíos seguían siendo una minoría de la población, para entonces este sector, en gran parte autónomo, ya superaba el sector de la economía de propiedad árabe. Las instituciones sociales y económicas fundadas por los primeros sionistas, las cuales tendrían un papel crucial en el éxito de su proyecto, eran inequívocamente concebidas como coloniales y calificadas de tales por todos ellos. La más importante de dichas instituciones fue la Asociación de Colonización Judía, rebautizada en 1924 como Asociación de Colonización Judía de Palestina. Fue la asociación la que proporcionó el ingente apoyo financiero que posibilitaría las masivas adquisiciones de tierras y subvenciones que permitirían a la mayoría de las primeras colonias sionistas de Palestina sobrevivir y prosperar. Como cabría esperar, cuando el colonialismo empezó a oler mal en la era de la descolonización que siguió a la Segunda Guerra Mundial, los orígenes y la práctica coloniales del sionismo y del Estado israelí fueron convenientemente encubiertos y olvidados tanto en Israel como en Occidente. La paulatina usurpación de la tierra y los recursos de los palestinos por los colonos fue enérgicamente apoyada y militarmente habilitada mediante la Declaración de Balfour. Con ella, Gran Bretaña se comprometía a respaldar la creación de una patria nacional exclusivamente judía. La declaración fue postulada por el entonces ministro de Exteriores británico Arthur James Balfour y decía así: el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de los que disfrutan los judíos en cualquier otro país. En 1917, a la fecha de la declaración, había una mayoría abrumadora de población árabe en Palestina, y Balfour no fue capaz de mencionarlos como la nación que conformaban, sino que se limitó a llamarles comunidades no judías. Así es que Balfour concedía solo derechos civiles y religiosos a los palestinos, que eran la inmensa mayoría, el 94% de la población, mientras que a los colonos europeos, a los que sí calificaba de pueblo judío, y que tan solo representaban el 6% de los habitantes, les concedía derechos nacionales. Con lo que, efectivamente, Balfour buscaba establecer un estado donde los colonos tuvieran el derecho de establecer lo que él llamaba un hogar nacional. Si alguien pensaría que Balfour era un amigo del pueblo judío europeo, se equivocaría. Antes de ocuparse de la política exterior de Gran Bretaña, Balfour había sido secretario colonial en Irlanda y también primer ministro británico. Este experto del colonialismo y del saqueo era conocido por su antisemitismo. Durante su administración había pasado una ley para impedir la entrada a su país de los judíos que huían de los pogromos de la Rusia zarista. Este antisemitismo europeo, combinado con un sionismo apasionado, sería la otra característica clave de muchos líderes europeos de la época y desde entonces hasta ahora. Por un lado, querían una nación exclusivamente judía para deshacerse de los judíos en Europa, y por otro lado,
querían un obediente puesto de avanzada para sus imperios en Oriente Próximo. El mandato británico de Palestina se oficializó en 1922 y en su constitución incluía la Declaración Balfour y reafirmaba aún más el derecho nacional de los colonos europeos por sobre la población autóctona. Así lo resume Rashid Khalidi. En el mandato se menciona al pueblo judío y solo a este, como el pueblo vinculado históricamente a Palestina. A ojos de los redactores, pues, todo el entorno del país, con sus 2000 años de historia, sus aldeas, santuarios, castillos, mezquitas, iglesias y monumentos, cuyos orígenes se remontaban a los tiempos de los otomanos, los mamelucos, los ayubíes, los cruzados, los abasíes, los omeyas, los bizantinos y otros periodos anteriores, no guardaba relación alguna con ningún pueblo, o solo se relacionaba con una serie de amorfos grupos religiosos. Por otro lado, el mandato establecía los medios clave para crear y ampliar el hogar nacional para el pueblo judío, un hogar que, según sus redactores, el movimiento sionista no estaba creando, sino reconstruyendo. El movimiento sionista, en su encarnación palestina en la agencia judía, era explícitamente designado como representante oficial de la población judía del país, a pesar de que, hasta que se produjo la inmigración masiva de sionistas europeos comprometidos con la causa, la comunidad judía estaba integrada principalmente por judíos religiosos o mizrajíes que en su mayor parte no eran sionistas o incluso se oponían al sionismo. Por supuesto, no se designaba a ningún representante oficial de la anónima mayoría árabe. Y la realidad se apegó al diseño británico, y así, entre 1917 y 1939, se multiplicaron por mucho las colonias europeas en Palestina, siempre con el fin explícito de superar a los locales tanto en poderío económico y militar como en número. La inmigración aumentó en 1933 con el auge de la barbarie fascista en Europa. Al mismo tiempo, durante la Gran Revuelta Árabe contra la administración británica de 1936 a 1939, los palestinos sufrieron un fuerte golpe demográfico. Entre el 14 y el 17% de los hombres adultos fueron asesinados, heridos, encerrados o exiliados cuando los británicos decidieron aplastar la rebelión con 100.000 soldados. Como bien argumenta el periodista Ben Norton, contrario a la creencia popular, Israel no fue fundado como respuesta a la barbarie del Holocausto nazi. El Imperio Británico ya había respaldado la creación de un régimen colonial israelí en la Palestina histórica 3 décadas antes, en un momento en que Europa estaba colonizando Asia Occidental. El sionismo se inspiró directamente en los movimientos colonialistas europeos del siglo XIX. El padre fundador del movimiento sionista político, Theodor Herzl, escribió una carta a Cecil Rhodes, el colonizador genocida de África, por el que se le dio el nombre a Rhodesia, pidiéndole ayuda para colonizar Palestina. En la carta, Herzl se jactaba de que el sionismo era algo colonial. Para tranquilizar a sus patrocinadores coloniales europeos, Herzl insistió en que Israel formaría parte de un muro de defensa para Europa en Asia, un puesto de avanzada de la civilización contra la barbarie. De hecho, el Imperio Británico inicialmente consideró la creación de un régimen sionista en Uganda, que también había colonizado en el este de África, antes de establecerse más tarde en Palestina. La Declaración de Balfour de 1917 del Reino Unido fue la luz verde para la creación de Israel mediante la colonización de Palestina, nuevamente décadas antes de la Segunda Guerra Mundial. La catástrofe. En 1947, la Asamblea General de la recién formada Organización de las Naciones Unidas conforma una comisión especial para resolver el asunto de Palestina bajo el pedido del entonces primer ministro de Reino Unido, Clement Attlee. Aprueban así la resolución 181 con una injustísima partición de Palestina, según la cual el 56% del territorio queda destinado a la minoría recién llegada. Cuando finalizó el periodo del mandato británico, el movimiento sionista termina cumpliendo aquello que deseaba desde 1917, la llamada limpieza étnica de Palestina, para alcanzar una mayoría de judíos europeos en el país. Entre 1947 y 1948
Grupos paramilitares sionistas, seguidos luego de las Fuerzas Armadas israelíes convencionales, expulsaron alrededor de 720.000 palestinos árabes, más de la mitad de la población autóctona del país. Los palestinos llaman a esta brutal expulsión forzosa la Nakba, que en árabe significa catástrofe. La limpieza étnica duró un poco más de un año y se inició antes de que se proclamara el Estado de Israel en mayo del 48. Durante el llamado Plan Dalet, los sionistas bombardearon, atacaron, despoblaron y conquistaron los principales centros urbanos de Palestina, entre ellos Jaffa, Haifa, los barrios de Jerusalén Oeste y otras ciudades y pueblos, como Safed y Beisán. Además de los centros urbanos, los israelíes destruyeron alrededor de 530 pueblos y villas durante los ataques. Estos ataques se dirigieron mayormente contra la población civil y no conocieron límites. La aldea de Deir Yassin, por ejemplo, fue masacrada. Miembros de los grupos paramilitares sionistas asesinaron a sangre fría a más de 100 de sus habitantes, entre ellos 67 mujeres, niños y ancianos. Los más de 700.000 palestinos que huían despavoridos del cruel hostigamiento se refugiaron en los países vecinos de Egipto, Líbano y Siria. No solo hubo una limpieza étnica sistemática, sino que además fue sistemático el robo de los campos y propiedades palestinas, incluyendo las tierras más fértiles y las casas con todas las pertenencias personales. En menos de un año, Palestina pasó de ser un país de mayoría árabe a un nuevo estado con una mayoría de judíos europeos. Desde este fatídico año de 1948 hasta la actualidad, los palestinos han sufrido de una expulsión continua y sufren de la desgracia de no poder retornar a su país, a sus tierras y a sus casas. Y los 160.000 palestinos que quedaron dentro de las fronteras del nuevo Estado de Israel pasaron a ser ciudadanos de segunda clase, sometidos a la expropiación de sus tierras y pertenencias y a la ley marcial. Guerra de los 6 días. Donde antes Reino Unido había dado cobertura militar y diplomática a las atrocidades del proyecto colonial, ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente a partir de 1967, Estados Unidos cogía la batuta de patrocinador de Israel. Y tanto es así que la Guerra de los 6 días de 1967 siguió a la perfección los planes que había forjado el Gabinete de Gobierno de Israel en conjunto con Estados Unidos, en concreto con la CIA y el Pentágono. A un mismo tiempo, Israel atacó e invadió Egipto, Jordania y Siria, logrando por esos medios bélicos conquistar la península de Sinaí, la Franja de Gaza, que hasta entonces era protegida de Egipto, Jerusalén Este y Cisjordania, protegidos de Jordania, y los Altos de Golán, que eran territorio sirio. Estados Unidos proporcionó la cobertura diplomática para que la Guerra de los 6 días no le represente consecuencias al poderío invasor de Israel. No solo dio la luz verde para que se dé el ataque, sino que además llevó la defensa de Israel ante las Naciones Unidas. Y la resolución 242 de la ONU, que pretendía solucionar el asunto al ordenar que se retiren las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados, terminó siendo usada como instrumento político para justificar los abusos de Israel en los años siguientes. Así lo analiza Rashid Khalidi en el siguiente pasaje. Si la Declaración de Balfour y el Mandato británico constituyeron la primera declaración de guerra contra el pueblo palestino por parte de una gran potencia, la resolución de la ONU sobre la partición de Palestina en 1947 representó la segunda, serían las secuelas de la guerra de 1967 las que engendrarían la tercera de tales declaraciones. Dichas secuelas se materializaron en la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, una resolución propuesta por Estados Unidos y aprobada el 22 de noviembre de 1967. La resolución 242 permitía de hecho la posibilidad de ampliar las fronteras israelíes para cumplir con el requisito de seguridad, según lo determinara el propio Estado de Israel. Y en lo sucesivo, esta superpotencia regional, dotada de armas nucleares, recurriría a una interpretación extraordinariamente amplia y flexible del término seguridad. En el medio siglo transcurrido desde entonces, y con la ayuda estadounidense, Israel se ha saltado a la tolera
la resolución gracias a ese resquicio lingüístico, lo que le ha permitido colonizar los territorios palestinos y sirios ocupados, algunos de los cuales, Jerusalén Este y los Altos del Golán, se ha anexionado oficialmente, y mantener un incesante control militar sobre ellos. Las reiteradas condenas de las Naciones Unidas a tales iniciativas, carentes del apoyo de la más mínima insinuación de posibles sanciones o una auténtica presión sobre Israel, con el tiempo han pasado a convertirse de hecho en su aceptación implícita a escala internacional. La resolución de la ONU, igual que la Declaración de Balfour y cualquiera de los documentos británicos constitutivos de la colonia, tenía la insolencia de no mencionar a los palestinos. La población más afectada por este asunto ni siquiera era nombrada. Aquí es cuando empezó la costumbre de la ONU de enmarcar a la colonización de Palestina como si fuera un asunto de conflictos fronterizos o un problema humanitario para los afectados. Y aquí también es cuando los oficiales estadounidenses adoptaron el lenguaje deshumanizante que el Estado de Israel empleaba todo el tiempo, el del terrorismo. Es así que estos años marcan un cambio de paradigma de cómo las superpotencias empiezan a ver a los palestinos. Eran o bien afectados como por arte de magia, o bien problemas humanitarios, o bien terroristas, pero nunca nadie les llamaba por lo que son, un pueblo injustamente expulsado y oprimido cuya patria es la Palestina histórica. Las justificaciones que Israel hacía de su proyecto colonial empezaron a cubrir las más insidiosas actividades, que, por no ser declaradas como ataques e invasiones, pasarían mayormente desapercibidas. Después de la guerra, Israel empezó a robar tierras en los territorios ocupados, construyendo en pocos años más de 200 asentamientos coloniales sobre aquello que, incluso para la ONU, era territorio palestino. Simplemente los colonos se dieron cuenta que podían hacer lo que quisieran empleando los medios que quisieran y que rara vez recibirían amonestación alguna del Estado. Y el Estado de Israel, a su vez, se dio cuenta que podía hacer cuanto quisiera usando los medios que quisiera, sabiendo que recibir crítica internacional alguna era improbable. La invasión del Líbano. Pero fuera de los territorios ocupados, los grupos de resistencia conformados por palestinos anteriormente expulsados y desposeídos empezaron a aumentar sus actividades de organización política y sus operaciones militares desde Líbano y Siria. El desproporcionado castigo que el ahora diplomáticamente inmune Israel dejó caer sobre los palestinos fue una serie de ataques indiscriminados, primero en el sur del Líbano en 1972, luego por medio de asesinatos de los líderes de los grupos de resistencia en 1973, luego el bombardeo de los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila en 1973, que estaban ubicados en las afueras de Beirut, luego los bombardeos totales a los campos de refugiados de Nabatilla y la invasión del sur del Líbano en 1978. Por supuesto, la resistencia era legítima. Cuando uno es expulsado de su tierra y desposeído, tiene el derecho a resistir y defenderse. Pero Israel le contaba al mundo otra historia, cuentos de terroristas que convivían en medio de poblaciones de civiles y que luego sufrían las consecuencias todos los civiles. Cuentos de amenazas dentro de bloques de apartamentos civiles y que luego eran aplanados por Israel. Cuentos de los riesgos de los campos de refugiados que luego eran masacrados o aplanados. Cuentos de que las innumerables muertes de civiles palestinos y libaneses eran colaterales. Solo bastaba proclamar a los cuatro vientos que la población oprimida está conformada de terroristas, bandidos y asesinos. Estas técnicas coloniales aprendidas de las experiencias de 500 años de colonialismo europeo le sirvieron bien al régimen israelí y su uso fue concertado e intencionado. El entonces ministro de Defensa de Israel, Ariel Sharon, así lo admitió en privado y estaba sumamente consciente del efecto que el término terrorista tenía en Occidente. Las incursiones por tierra, los asesinatos, sabotajes, masacres y bombardeos al sur del Líbano se hicieron con el beneplácito estadounidense, con sus suministros de armas y municiones, y con su cobertura diplomática y poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tan exhaustivo era el objetivo israelí de destruir la resistencia palestina
que también se castigaba cualquier forma de pensamiento crítico, de arte o de liderazgo político. La justificación de los asesinatos como un mecanismo de protección necesario frente a los terroristas, o sea, que te matarían si no los matabas tú a ellos antes, es vacía de contenido si se tiene en cuenta el hecho de que muchas de las personas asesinadas, como por ejemplo Ghassan Kanafani y Kamal Nasser, o representantes de la OLP en el extranjero como Mahmoud Hamshari y Wael Suaitir, eran intelectuales defensores de la causa palestina, no combatientes militares. Sus iniciativas artísticas se hallaban vinculadas a sus actividades políticas, al tiempo que las complementaban. Kanafani era un novelista y pintor de talento. Nasser era poeta. Suaitir, escritor y traductor en ciernes. No se trataba en absoluto de terroristas, sino de las voces más prominentes del movimiento nacional palestino, voces que Israel estaba decidido a callar. Con el pretexto de que Beirut albergaba oficinas de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP por sus siglas, Israel finalmente ataca abiertamente la capital libanesa en 1982. Israel bombardeó barrios enteros de la capital y acto seguido la sitió por 7 semanas. Esta guerra de invasión se cobró la vida de más de 19.000 libaneses y palestinos e hirió a más de 30.000. La invasión fue tan terrible que destruyó por completo campos de refugiados palestinos, el oeste de la ciudad de Beirut, el distrito universitario árabe e innumerables viviendas residenciales. La mayoría de los edificios destruidos no tenían relación alguna con la resistencia armada, ni eran objetivos militares legítimos, lo que constituye crímenes de guerra. Luego de las rondas de bombardeo aéreo y durante el asedio, una de las armas preferidas del ejército israelí eran los coches bomba, los cuales se cobraban indiscriminadamente vidas de civiles. De hecho, un oficial de la Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, declaró después que los coches bomba eran detonados con el fin de matar por matar. Después del asedio y la consecuente retirada de la OLP del Líbano, Israel siguió hostigando y cometiendo crímenes contra la población. Se aliaron con grupos armados de corte cristiano fascista, los llamados falangistas, y les apoyaron a estos últimos en su sangrienta misión. Del 16 al 18 de septiembre de 1982, las Fuerzas Armadas israelíes hicieron un cerco alrededor de los campos de refugiados de Sabra y Shatila y permitieron que los sicarios falangistas asesinen a 1.300 refugiados desarmados, incluyendo a todas las mujeres, niños y ancianos. El ejército israelí no solo hizo el cerco e iluminó los campos con bengalas para que los asesinos cometan su masacre, sino que además fueron quienes armaron y entrenaron a los sicarios. Israel ocupó militarmente el sur del Líbano desde 1982 hasta el año 2000, cuando fueron repelidos por las Fuerzas Armadas de Resistencia Libanesa, Hezbollah. Primera Intifada. Las crecientes tensiones por la ocupación militar de la Franja de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania, que iniciaron en 1967, ebulleron en 1987 con el conjunto de manifestaciones públicas, huelgas y enfrentamientos que se denominaron la Primera Intifada Palestina. Estas revueltas del pueblo palestino duraron 6 años y respondían al ahogante control y abusos de los colonos y de las fuerzas de defensa de Israel en los territorios ocupados. El que por entonces fuera ministro de Defensa de Israel, Isaac Rabin, intentó aplastar la revuelta con una brutalidad insospechada. Vale decir de paso que en el caso israelí y el de proyectos coloniales e imperiales parecidos, la palabra defensa, como en ministro de Defensa y Fuerzas de Defensa de Israel, es un mero eufemismo de lo que realmente significa agresión, guerra, conquista, invasión. Hoy se sabe que las órdenes de Rabin para los militares que aplastaron los levantamientos eran las de romper huesos. Llegó a decir que el uso de la fuerza, incluidas las palizas, sin duda ha tenido el efecto que deseábamos, acrecentar el miedo de la población a las fuerzas de defensa de Israel. Y como Rabin lo quería, sus soldados no escatimaron en el uso de la fuerza indiscriminada y desproporcionada.
La intifada se caracterizó por abusos tan graves que la represión por parte de militares y colonos incluyó el asesinato de más de 1.400 palestinos, casi todos civiles desarmados que protestaban con piedras y palos la tremenda injusticia que se les había impuesto. La sección más militante de la resistencia sí se cobró vidas israelíes, pero cuando uno compara los números se hace claro el patrón de opresión desmedida de un bando hacia el otro. Murieron 175 israelíes, de los cuales 86 eran soldados de las Fuerzas Armadas y el resto colonos agresores, frente a 1.400 palestinos que protestaban justamente por la liberación de su pueblo. De esos 1.400 palestinos, 294 eran niños. Una vez más, Israel le demostraba al mundo que no le importaba aniquilar niños si es que eso significa mantener y expandir su colonia. Acuerdo de Oslo. Al principio de los 90 se habían iniciado negociaciones en Madrid y luego en Oslo y Washington entre los gobernantes israelíes y varias delegaciones de Jordania. Con el tiempo Israel permitió que las delegaciones incluyan representantes palestinos con la condición de que la solución sea la de dos estados, uno israelí y otro palestino, y que no fuera la de un solo estado que los activistas querían. Este proceso culminó en la firma del conocido Acuerdo de Oslo, auspiciado por Bill Clinton y firmado entre el líder de la OLP, Yasir Arafat, y el primer ministro israelí, Isaac Rabin. Pero como bien señala el historiador israelí Ilan Pappé, sin la aplicación de una presión extrema, no hay razón en el mundo por la que ninguna población nativa haya aceptado nunca voluntariamente dividir su tierra natal con una población de colonos. Y por eso debemos reconocer que el proceso de Oslo no fue una búsqueda justa y equitativa de paz, sino un compromiso acordado por un pueblo derrotado y colonizado. Como consecuencia, los palestinos se vieron obligados a buscar soluciones que iban en contra de sus intereses y que ponían en peligro su propia existencia. El Acuerdo de Oslo dictaba que los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza serían desocupados de las Fuerzas Armadas israelíes y que se crearía un gobierno interino palestino que observaría la transición. Pero el acuerdo resultó ser un gran fiasco. Primero, porque Rabin dictó los términos sobre los cuales se aplicaría el acuerdo, aisló a Cisjordania de la Franja de Gaza y volvió muy difícil el movimiento de palestinos entre ambos territorios. Dividió además a Cisjordania en las áreas A, B y C, quedando esta última controlada en totalidad por los colonos israelíes. En segundo lugar, fue un fiasco porque el gobierno interino, la llamada Autoridad Palestina, se otorgaba con la condición de que estos velaran por la seguridad de las zonas A y B en Cisjordania. Pero en la práctica, velar por la seguridad significaba hacer de policía de la población siguiendo los intereses de Israel, esto es, aplastar cualquier levantamiento, huelga o manifestación contra el régimen colonial. Así es como Israel tercerizó a un grupo de palestinos, anteriores miembros de la OLP, la opresión policial de los mismos territorios que una vez pretendieran liberar. Fue un fiasco, en tercer lugar, porque se aprovechó la ocasión para robarse aún más tierras de cultivo, recursos hídricos y expandir las comunidades de colonos en Cisjordania, que ahora rodeaban con alambre de púas y sin ninguna vergüenza. Y cuarto, porque la Franja de Gaza experimentó un aislamiento aún mayor como resultado del Acuerdo de Oslo. Se aplicaron estrictas restricciones a la entrada y salida de gente y mercancías, destrozando la economía gazatí. Segunda Intifada. Rápidamente, siguiendo los acontecimientos de 1993, la vida en la Franja de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania empeoró notablemente. Se construyeron nuevos puntos de control militar en todas las carreteras, se levantaron muchos kilómetros de muros y vallas electrificadas a lo largo de Cisjordania, cuyo paisaje quedó extremadamente fragmentado. Se empezaron a exigir permisos israelíes para todo tipo de circulación vehicular palestina, y se multiplicaron los castigos colectivos, los arrestos sin juicio y las humillaciones sin razón. Este empeoramiento de la vida cotidiana, sumado a la ejecución de los acuerdos de Oslo,
que muchos palestinos consideraban nada menos que una traición, fueron los principales factores de un nuevo levantamiento desde el año 2000 denominado la Segunda Intifada. Es verdad que el desencadenante de esta intifada fue la ofensa de Ariel Sharon de desfilarse por la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén Este, seguido de la reacción de jóvenes musulmanes que acabaría en la muerte de algunos de ellos a manos del ejército israelí. Pero el contexto en el cual este detonante estalla de verdad fue el recrudecimiento de los abusos perpetrados día a día contra los palestinos, la pantomima del supuesto proceso de paz de Oslo y lo que parecía ser el fin del sueño de un Estado palestino soberano. Así recuerda Ilan Pappé lo que antecedió a la revuelta y cómo se convirtió en una segunda intifada. Había dos propuestas principales que Arafat señaló como posibles temas de debate y que, de ser aceptadas, podrían mejorar la realidad sobre el terreno. La primera era reducir la intensiva colonización de Cisjordania, que había aumentado después de Oslo. La segunda era poner fin a la brutalización diaria de la vida normal palestina, que ocurría en cada lugar donde había contacto entre el ejército o la administración civil israelí y la población local. Según el testimonio de funcionarios estadounidenses, el entonces primer ministro de Israel, Ehud Barak, se negó a modificar la política de Israel hacia las colonias judías o el abuso diario de los palestinos. Adoptó una posición intransigente que dejó a Arafat sin alternativa. La cólera palestina inicial se expresó en manifestaciones no violentas que fueron aplastadas brutalmente por Israel. Esta despiadada represión llevó a una respuesta aún más desesperada: los terroristas suicidas que aparecieron como último recurso frente a la potencia militar más fuerte de la región. Hay convincentes pruebas de los corresponsales de los periódicos israelíes de que sus informes sobre las primeras etapas de la Intifada, como movimiento no violento aplastado por el ejército israelí, fueron archivados por sus editores para adecuarse a la versión del gobierno. El escalado de la violencia en la segunda intifada fue intensivo con respecto a la primera. Rashid Khalidi tiene los números y cifras. Los 8 años de la segunda intifada dejaron alrededor de 6.600 muertos, una media de 825 por año, unos 1.100 de ellos israelíes, poco menos del 17%, más 4.916 palestinos que murieron a manos de las fuerzas de seguridad y colonos israelíes. Más de 600 palestinos murieron a manos de otros palestinos. La mayoría de los israelíes que perecieron en este último periodo eran civiles asesinados por atentados suicidas dentro de Israel, mientras que otros 332, algo menos de un tercio del total, eran miembros de las fuerzas de seguridad. El uso masivo de munición real contra manifestantes palestinos desarmados por parte de las fuerzas israelíes ya desde un primer momento. Solo en los primeros días de la revuelta llegaron a disparar 1.3 millones de balas, fue un factor crucial que causó un espantoso número de víctimas. Como cabía esperar, Israel recurrió al uso de armamento pesado, incluidos helicópteros, tanques y artillería, lo que provocó aún más bajas palestinas. Las matanzas sistemáticas perpetradas por Israel bajo el rótulo de asesinatos selectivos se prolongarían durante la segunda intifada, en los que también murieron asesinados varios líderes de Fatah y del FPLP, o Frente Popular para la Liberación de Palestina, y de Hamas y de la Yihad Islámica. El hecho de que tras algunos de estos asesinatos subyacían consideraciones políticas antes que de índole militar o de seguridad se hizo patente, entre otros en el caso de Ismail Abu Shanaf, uno de los líderes de Hamas, que se oponían con más fuerza a los atentados suicidas. Apartheid y segregación. Desde su concepción en el sionismo temprano, Israel fue planeado como un etnoestado judío. Esta manera de enmarcar este proyecto de colonialismo europeo significó que el racismo sería instrumental para que aquel pueda llevarse a cabo. La deshumanización de árabes y musulmanes fue necesaria para legitimar el colonialismo de asentamiento por medios de expulsión, robo de tierras y exterminio. El eslogan sionista, una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, carece de sentido histórico, pues Palestina estaba habitada por alrededor de 1 millón de personas al inicio del siglo XX, y carece de sentido moral porque la ejecución de tal eslogan requería que la población indígena
sea descalificada de su humanidad, de su cultura y de su estatus de pueblo para ser expulsada. La región palestina estaba ya antes habitada por musulmanes en mayor medida, pero también por cristianos y judíos árabes. De ahí la necesidad de los colonos de abrazar el racismo como arma de expulsión, para establecer un etnoestado de judíos europeos. Joseph White, uno de los fundadores del Estado de Israel, mintió al respecto que no hay espacio en el país para ambos pueblos, árabe y judío. La única manera de proceder es transfiriendo a los árabes palestinos de aquí a países vecinos. Es esta historia lo que explica que a día de hoy Israel es un país donde la mayoría de la población celebra la exclusión racial y la segregación sistemática basada en líneas étnicas y religiosas. Una encuesta reciente de la Asociación de Derechos Civiles en Israel reportó que la juventud israelí es adoctrinada desde muy temprano en la niñez con imágenes racistas contra los árabes, y reveló que 2/3 de los adolescentes israelíes creen que los árabes son menos inteligentes, tienen menos cultura y son más violentos, mientras que un 50% de los israelíes expresan que no convivirían en un edificio en el que vivan árabes, que no les ofrecerían jamás su amistad, que no permitirían que sus niños tengan amigos árabes y que no permitirían que una persona árabe entre a sus casas. En otra encuesta, el Instituto de Democracia israelí encontró que el 60% de israelíes apoyan la segregación de los árabes, y otra del Gordon College of Education muestra que alrededor de la mitad de los israelíes no aceptarían que árabes den clases a sus hijos. La segregación está codificada no solo en la educación, sino además en la ley. A continuación, menciono solo algunas de las leyes de segregación y apartheid israelíes. Desde 2003, si una persona israelí se quiere casar con una persona árabe, este cónyuge no puede mudarse con la primera. Otra es que Israel no permite que se celebren matrimonios interreligiosos dentro del país, bloqueando así la posibilidad de que judíos contraigan matrimonio legal con personas de otra religión. Otra es la Ley Nación-Estado de 2018, que dice que el derecho de autodeterminación nacional es exclusivo de los judíos y que el árabe, no solo hablado por musulmanes, sino también por los judíos árabes, tiene un estatus especial. La misma ley dice que los asentamientos de colonos son un valor nacional que el Estado debe promover. La llamada ley de Nakba hace ilegal el reconocimiento y conmemoración de la expulsión de los palestinos en 1948 y las condiciones de desposesión sobre las que Israel fue fundado. Otra es la ley de los comités de admisión, que permite rechazar la residencia de personas y su acceso a viviendas con base en una supuesta incompatibilidad sociocultural. La vida en Palestina. Y así fue como inició el siglo XX en la región, con una colonia de pobladores cada vez más beligerantes que ya no escatimaba en cometer atrocidades. Tras la oleada de independencias de los países africanos en la segunda mitad del siglo XX y la caída de los últimos regímenes de colonialismo europeo en Argelia, en Rodesia, hoy Zimbabue, y del régimen de apartheid en Sudáfrica, Israel permanece como la única colonia de su tipo en Asia y África. Es un sistema colonial que ha pasado su fecha de expiración por decenas, si es que no por cientos de años. Para los palestinos, la vida dentro de Israel es insoportable, sometidos constantemente al hostigamiento social, político, militar y judicial. Para aquellos que habitan Cisjordania, la vida no es mejor. Israel controla sus recursos hídricos, el movimiento de las personas, todas las carreteras, y los colonos cada vez más descarados y mejor armados expulsan por decisión propia a la gente de sus tierras y de sus casas, y lo hacen con el apoyo implícito y a veces explícito del gobierno. Los colonos destruyen los cultivos palestinos continuamente y luego se asientan en esas tierras fértiles. Tanto es así que para el 2010 se calculaba que más de medio millón de olivos habían sido destruidos y desarraigados por colonos y militares. El cultivo de olivo es la fuente principal de ingresos de los campesinos palestinos, es su medio de subsistencia y, en virtud del hostigamiento y las agresiones continuas, 30.000 de 33.000 familias palestinas que viven de la agricultura se encuentran por debajo del nivel de la pobreza. Más aún, los palestinos dentro de Israel
y de los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este viven dentro de un brutal sistema de apartheid. Este ha sido diseñado y desplegado premeditadamente para hacer la vida en esas zonas lo más difícil posible y alentar a la limpieza étnica. Así, Cisjordania y Gaza están rodeadas de cercos de cientos de kilómetros que mantienen a la población totalmente controlada y segregada. Los cercos se construyen y reconstruyen habitualmente para rodear los nuevos asentamientos ilegales de colonos, que van ganando terreno poco a poco, utilizando la violencia primero, la construcción de edificios segundo y el cercado con puntos de control estatales tercero. El robo de estas tierras es ilegal incluso bajo las injustas resoluciones territoriales que ha pasado la ONU, pero nadie hace nada, excepto la misma gente palestina que resiste como puede. Al final de la segunda intifada, Israel ya no dejó ir nunca su excusa para atacar sin clemencia a los territorios ocupados. Las incursiones militares, las detenciones y asesinatos extrajudiciales, la represión brutal de la población y la demolición de viviendas se volvió el pan de cada día de los palestinos en Jerusalén Este y Cisjordania. Y lamentablemente, todo esto se hacía con la impasividad de la autoridad palestina en Ramallah. Es así como en unos pocos años se hizo claro, tanto para los palestinos como para los observadores fuera de Palestina, de que la autoridad palestina no tenía ninguna autoridad real, excepto la que le daba Israel para sofocar las protestas en Cisjordania. En la franja de Gaza las cosas iban aún peor. Cuando la segunda intifada había terminado, Israel impuso un bloqueo en Gaza. Esta vez su excusa era la del triunfo electoral de Hamás en las elecciones generales palestinas del 2006, que llevaron a que uno de los líderes de Hamás, Ismail Haniyeh, conforme el gobierno de la Franja de Gaza desde 2007 y se separe ya definitivamente de Fatah y de la Autoridad Palestina de Cisjordania. En una torpe y cruel respuesta del gobierno israelí, las fuerzas de defensa de Israel limitaron al máximo la entrada y salida de bienes, de personas, de comida y de combustible de la Franja de Gaza. Gaza se convirtió en una cárcel a cielo abierto, donde en 2018 al menos el 53% de sus 2 millones de residentes palestinos vivían en la pobreza, mientras que el paro alcanzaba la asombrosa cifra del 52%, con tasas mucho más altas en el caso de los jóvenes y las mujeres. Así, lo que había empezado con la negativa internacional a reconocer la victoria electoral de Hamás, había conducido a una desastrosa ruptura de Palestina y al bloqueo de Gaza. No satisfechos con el asedio de la Franja de Gaza, Israel la atacó con bombardeos aéreos e incursiones terrestres en 2008, 2012 y 2014. Los ataques fueron totalmente desmedidos y afectaron profundamente a la población civil y a la infraestructura eléctrica, además de contaminar las fuentes de agua y dejar en ruinas barrios enteros y campos de refugiados. Una vez más, cito a Khalidi con las escalofriantes cifras. En estos 3 grandes ataques perecieron un total de 3.804 palestinos, de los que casi un millar eran menores, mientras que el número de muertos israelíes fue de 87, la mayoría de ellos militares involucrados en las operaciones ofensivas. Esta desequilibrada proporción de bajas, aproximadamente de 43 a 1, resulta reveladora, como lo es el hecho de que la mayoría de los israelíes muertos fueran soldados, mientras que la mayoría de los palestinos eran civiles. Uno de los ejércitos más poderosos del planeta utilizaba todo su poderío contra un área sitiada de 360 kilómetros cuadrados que se cuenta entre los enclaves más poblados del mundo y cuya población no tenía forma alguna de escapar a la lluvia de fuego y acero. En julio y agosto de 2014, la Fuerza Aérea Israelí lanzó más de 6.000 ataques aéreos, mientras el ejército y la marina disparaban alrededor de 50.000 proyectiles de artillería y de tanque. En conjunto, se calcula que utilizaron un total de 21 kilotones de explosivos de alta potencia. El ataque aéreo involucró el uso de armas que iban desde drones armados y helicópteros estadounidenses Apache, equipados con misiles Hellfire, hasta cazabombarderos F-15 y F-16, también de fabricación estadounidense, cargados con bombas de 1 tonelada. Una o dos de esas bombas puede destruir por completo un edificio de varios pisos, y de hecho, hacia la conclusión de la campaña aérea israelí, a finales de agosto, muchos de ellos quedaron arrasados en la ciudad de Gaza. Un total de 277 escuelas de la ONU y del gobierno,
y 17 hospitales y clínicas, y las 6 universidades de Gaza resultaron dañadas, al igual que otros 40.000 edificios. Probablemente unos 450.000 gazatíes, alrededor de una cuarta parte de la población, se vieron obligados a abandonar sus hogares, y tras el ataque, muchos de ellos ya no tendrían siquiera un hogar al que volver. Los ataques contra Gaza parecen establecer claramente la existencia de una pauta de desproporcionalidad intencionada por parte de Israel, un hecho que se ve corroborado por el uso israelí de un armamento concebido para campo abierto en áreas urbanas densamente pobladas, y la enorme desproporción existente en la potencia de fuego empleada por cada bando. A las Fuerzas Armadas israelíes les daba igual si la resistencia es diplomática, si son manifestaciones y protestas no violentas, o si es resistencia armada, porque siempre responden igual, castigando colectivamente a la población gazatí, con todo el fuego que puedan en el menor tiempo posible. Esa es la doctrina militar de una colonia expansionista. Prueba de la agresión sionista sin medida fue también la respuesta a las movilizaciones masivas de la sociedad civil palestina en Gaza en 2018 y 2019. En protesta al bloqueo y asfixiamiento económico impuesto sobre Gaza, en 2018 y 2019, palestinos de todos los sectores civiles empezaron a hacer caminatas pacíficas semanales hasta los cercos de su prisión, para protestar las penosas condiciones de vida que tienen que soportar. Esta serie de manifestaciones pacíficas fueron llamadas la Gran Marcha de Retorno en referencia al deseo de retornar a sus hogares de los que fueron expulsados en 1948. Como siempre, la respuesta de Israel no se hizo esperar. Cada semana, francotiradores apostados desde el otro lado de la valla y desde los puntos de control disparaban a los manifestantes. Cuando no disparaban a matar, disparaban a las rodillas de los protestantes para dejarles incapacitados y a otras partes del cuerpo para mutilarles. Ante este horrible crimen, los oficiales de Israel ni siquiera tenían su habitual excusa del daño colateral, de las bombas, pues las balas de los francotiradores iban dirigidas buscando una fatalidad o una herida paralizante, y además de disparar contra jóvenes, buscaban a propósito herir a niñas y niños, ancianos y discapacitados. Hacia la comunidad internacional, Israel justificaba su crimen diciendo que unas marchas pacíficas de la sociedad civil son marchas terroristas. Los ataques hirieron a 36.000 palestinos y se cobraron la vida de 200, incluyendo a 46 niños. El peor de los crímenes. Todas estas atrocidades perpetradas contra la población de la Franja de Gaza en los últimos 20 años son a lo que Ilan Pappé ha llamado un genocidio paulatino. Las razones para llamarle así a la estrategia israelí son, primero, que los ataques a Gaza que iniciaron en 2006 y no se han detenido desde entonces, muestran que para Israel no hay distinción entre objetivos civiles y no civiles. La matanza insensata había convertido a toda la población en objetivo de la operación. En segundo lugar, estaba la escalada en el empleo de todas las máquinas de matar posibles a disposición del ejército israelí. En tercer lugar, hubo un notable aumento en el número de bajas. Finalmente, y lo más importante, las operaciones cristalizaron gradualmente en una estrategia, que indica la forma en que Israel intenta resolver el problema de la Franja de Gaza en el futuro, mediante una política genocida paulatina. Pero aún siendo enormemente penoso el estado de las cosas que los palestinos han tenido que soportar desde 1948, y particularmente recrudecido a partir de 2006 en Gaza, el calificativo de paulatino fue dado antes de la masacre que Israel está perpetrando contra la población de Gaza actualmente, a partir de octubre de 2023. Ante este nuevo escenario, nos podemos deshacer del calificativo de paulatino y hablar en toda regla del peor de los crímenes, el genocidio. Debido a la continua agresión israelí contra el pueblo palestino, el aumento de tierras colonizadas en los últimos años y la normalización de relaciones entre algunas naciones árabes con Israel, que amenazaban dejar de lado la lucha del pueblo palestino para retornar a su tierra, los grupos de resistencia armada en la Franja de Gaza ejecutaron una operación militar en territorio israelí el 7 de octubre del 2023. Los militantes de estos grupos, especialmente los del ala armada de Hamas, llamada las Brigadas de Al-Qassam,
tumbaron varios puntos clave de las vallas que rodean a la Franja de Gaza y tomaron el control temporal de varios asentamientos de colonos en los kibbutz, en los pueblos y en las instalaciones militares de Israel circundantes. El objetivo de la operación fue el de tomar rehenes militares y civiles para negociar luego un intercambio con prisioneros palestinos en cárceles israelíes, de los cuales hay miles. Un alto porcentaje de esos prisioneros están detenidos sin juicio alguno. Son detenciones de gente que por el simple hecho de lanzar una piedra pueden encarcelar hasta 20 años. Además, esas prisiones encierran a niños habitualmente. Se ha estimado que entre 500 y 1000 niños palestinos son encerrados cada año. Tan grave es la situación de los detenidos que grupos humanitarios como el Comité contra la Tortura de la ONU y ONGs como Save the Children han producido repetidos reportes sobre los abusos dentro de las prisiones. Esos abusos incluyen privación del sueño y alimentos, privación de visitas, palizas rutinarias y heridas de bala, abuso sexual como instrumento de tortura psicológica y física, y negar el acceso a abogados. En este contexto debe entenderse el ataque del 7 de octubre, que además de 250 rehenes, dejó alrededor de 1.200 víctimas israelíes. Desde el día siguiente al ataque, el ala política de Hamas intentó repetidamente iniciar las negociaciones para el intercambio de los rehenes por los prisioneros, pero la respuesta de Israel fue la invasión de Gaza por aire y por tierra. Como hemos visto, el gobierno de Israel históricamente no ha tenido interés alguno en procesos de negociación reales. Esta vez no fue diferente. Lo que sí lo fue la enorme escala del asalto israelí contra Gaza. Mientras las fuerzas de defensa de Israel se encargaban de acribillar indiscriminadamente a la población civil en la Franja de Gaza, sus oficiales y gobernantes se dedicaban a hacer declaraciones públicas del barbarismo con que responderían a la operación militar de Hamas. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, declaraba el mismo 7 de octubre que convertiría a Gaza en escombros. Nissim Baturi, congresista del Knesset, tuiteaba: "Ahora todos tenemos un objetivo en común: borrar la Franja de Gaza de la faz de la tierra". Mientras que otro congresista del partido Likud, Revital Gottlieb, decía: "Derriben edificios, bombardeen sin distinciones, tenemos legitimidad mundial, aplasten a Gaza sin piedad. Esta vez no hay lugar para la piedad". El 8 de octubre, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, intervenía en una reunión del gabinete de gobierno diciendo, cito: "Necesitamos asestar un golpe que no se ha visto en 50 años y derribar Gaza". Y en otra ocasión, él mismo se lamentaba de que nadie permitirá que causemos la muerte de hambre de 2 millones de civiles, aunque sea justificado y moral. El 9 de octubre, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunciaba un asedio total a la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y debemos actuar en consecuencia. Estas espantosas declaraciones describen la estrategia israelí de bloqueo total para intencionalmente privar de alimentos, medicinas y energía a la población gazatí. El mismo día, el ministro de Educación, Yoav Kish, decía: "Son animales, no tienen derecho a existir. No estoy discutiendo cómo se debe hacer, pero hay que exterminarlos". El 12 de octubre, el presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciaba en una conferencia de prensa que es una nación entera la que es responsable. No es verdad esa retórica de que los civiles no están informados, no están involucrados. Es absolutamente falso. Podrían haber luchado contra ese régimen malvado que tomó el control de Gaza en un golpe de Estado. El mismo día, el general mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Giora Elan, indicaba que su objetivo es crear una presión tan grande en Gaza que Gaza se convertirá en un área donde la gente no pueda vivir. El 13 de octubre, el ministro de Energía e Infraestructuras, Israel Katz, tuiteó que se le ordena a toda la población civil de Gaza que se vayan inmediatamente. No recibirán ni una gota de agua, ni una batería hasta que se vayan. El 11 de noviembre, el ministro de Agricultura de Israel, Avi Dichter, decía en televisión que están desplegando la Nakba en Gaza, una Nakba para Gaza. Ezra Yahin, un reservista veterano de la Armada, recomendaba a los soldados
que sean triunfantes y elimínenlos. No dejen ni un solo palestino. Borren la memoria de ellos, bórrenlos a ellos, a sus familias, a sus madres y a sus niños. Estos animales no pueden seguir viviendo. El anterior jefe de la unidad de rehenes de la Mossad decía que en la franja de Gaza no existen los no combatientes. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, es de la opinión que los prisioneros palestinos deben ser asesinados disparándoles en la cabeza, y hasta que se apruebe esta ley les daremos poco para vivir. Y el exministro del Interior, Ayelet Shaked, hacía planes para uno de los centros urbanos de la franja de Gaza. Decía: después de convertir Khan Yunis en un campo de fútbol, tenemos que aprovechar la destrucción para decirles a los países que cada uno de ellos debe aceptar una cuota, que puede ser de 20.000 o de 50.000. Necesitamos que los 2 millones de habitantes se vayan. Esta es la solución para Gaza. Horribles declaraciones como estas de oficiales y gobernantes de Israel, que manifiestan intención de exterminio y deshumanización, las hay por miles. Estos solo fueron unos cuantos ejemplos de los primeros días del genocidio. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU indica que este crimen consiste de actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Usualmente suele ser difícil probar esa intención. En el caso de Israel, la intención está manifiesta en los discursos de sus gobernantes y oficiales, en la estrategia de destrucción y masacre indiscriminada, en los crímenes de guerra, en el bloqueo para producir hambruna y enfermedad. De hecho, hay ahora mismo un caso abierto por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por actos de genocidio. Este ha sido apoyado por más de 30 países y bloques regionales. En mayo de 2024, la Corte dictó ciertas medidas preliminares que debían adoptarse inmediatamente. Dictaban los jueces, entre otras cosas, que Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que puedan infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcial. Ordenaba también que se retire el bloqueo para permitir el paso de asistencia humanitaria necesitada urgentemente. En octubre de 2024, Sudáfrica presentó ante la Corte 750 páginas nuevas con pruebas de que, cito, Israel está impulsando la aniquilación de los palestinos que viven en Gaza, matándolos físicamente con una variedad de armas destructivas, privándolos del acceso de la ayuda humanitaria y generando condiciones de vida destinadas a su exterminio físico, además de utilizar el hambre como arma de guerra para lograr los objetivos de Israel de vaciar Gaza de sus habitantes a través de matanzas y el desplazamiento forzado de la población palestina. Por supuesto, Israel no ha adoptado ninguna de estas órdenes, sino que ha multiplicado aún más las matanzas y la destrucción en Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza y varias agencias de la ONU han contado y corroborado más de 43.000 palestinos asesinados por la ofensiva israelí, de los cuales unos 17.000 son niñas y niños. Han contado además alrededor de 97.000 heridos, o uno de cada 23 palestinos en Gaza, con unos 10.000 desaparecidos bajo los escombros. 2.3 millones de palestinos han sido desplazados de sus casas por ataques aéreos y terrestres, que equivalen a la gran mayoría de la población gazatí, con un altísimo 90% del territorio bajo órdenes de evacuación por los agresores. Más de un 84% de los hospitales y centros médicos han sido destruidos, evacuados o dañados hasta quedar inoperativos, y alrededor del 67% de las instalaciones de agua y saneamiento han sido destruidas. En estos ataques del último año, al menos 986 profesionales de la salud han sido asesinados. Producto de esta destrucción sistemática de la infraestructura de salud y saneamiento de Gaza y del personal médico y del bloqueo de medicinas, 1.7 millones de gazatíes, el 75% de toda la población, padecen hoy de enfermedades contagiosas y se les ha denegado atención sanitaria a 350.000 pacientes con enfermedades crónicas. El 96% de la población se enfrenta a la falta de alimentos y el 95%
no ha tenido acceso a agua potable por meses. Esto ha resultado en que 1 de cada 5 palestinos en Gaza se enfrenten a la hambruna. Para evitar que se reporte la verdad desde Gaza, el ejército israelí ha asesinado entre 130 y 175 periodistas. Israel ha destruido completamente 123 escuelas y universidades y ha dañado gravemente otras 335 instituciones educativas, dejando sin escuela a 125.000 niños. 34 estadios, centros polideportivos y gimnasios han sido destruidos y 410 atletas asesinados. 611 mezquitas han sido deliberadamente destruidas, al igual que 3 iglesias. En total, se ha arrojado sobre la pequeña área de la Franja de Gaza unas 750.000 toneladas de explosivos, produciendo 42 millones de toneladas de escombros, destruyendo un 92% de las calles y carreteras, reduciendo a escombros 150.000 viviendas y 3.000 kilómetros de redes eléctricas. Toda esta barbarie ha sido perpetrada contra una de las zonas urbanas más densamente pobladas del planeta. Los números y cifras que refieren a las víctimas son estimados probablemente conservadores de la verdadera campaña de destrucción del gobierno israelí, pues los sitios donde se cuentan los muertos, como son los hospitales y las morgues, han sido también volados por los aires. Profesionales de la salud y reporteros que podrían atestiguar la crueldad israelí han sido objetivos explícitos de asesinatos. Familias enteras que podrían dar cuentas de las personas que llevan su mismo apellido y están desaparecidas han sido exterminadas. Una carta a los editores de la prestigiosa revista científica The Lancet calculaba en junio de 2024 que la cifra de muertos en Gaza rondaría más bien las 186.000 personas, denunciando con alarma que la mitad de habitantes en la Franja de Gaza son menores de edad. La estrategia de Israel se ha dirigido a cometer el peor de los crímenes y a matar a cualquiera que pueda dar cuentas de ese infierno. Han hecho llover misiles, balas y bombas diseñadas para maximizar la destrucción de cuerpos humanos, como lo son el fósforo blanco y las bombas fragmentarias. Y ahora, en los últimos meses, han expandido la guerra al Líbano y los ataques de agresión a Siria e Irán, intentando arrastrar a estos países a una guerra regional. Entre los ataques se cuenta el asesinato de líderes militares y políticos, incluyendo el asesinato en suelo iraní del negociador de Hamas, Ismael Haniyeh, y en Beirut el asesinato del secretario general del ala política de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Israel ha demostrado así su renuncia a negociar cualquier forma de alto al fuego razonable. Los únicos ofrecimientos que hicieron sus oficiales implicaban un alto al fuego temporal para recuperación de rehenes y posterior reanudación del conflicto. En los últimos meses, Israel ha escalado su beligerancia sin sentido con ataques terroristas de dispositivos electrónicos trampeados en Líbano, con ataques aéreos a Irán, Irak, Siria, Líbano y Yemen, con la destrucción de edificios diplomáticos, como fue la Embajada de Irán en Damasco. Y desde octubre de 2024, Israel ha bombardeado intensamente la zona sur de Beirut, dejando unos 1.400 muertos y una crisis humanitaria de desplazamiento como no se veía desde 1982. Todas las agresiones se han hecho con el justificativo del derecho a defenderse, pero prestando atención a los hechos de los últimos 76 años, notamos que aquella excusa está desgastada y no tiene fundamento histórico. Además, lo han hecho tildando de terrorista a toda persona que se interponga en el camino de sus ambiciones expansionistas, especialmente aludiendo a Hezbollah y Hamas. Pero sabemos que ambos grupos fueron creados y ganaron tracción como reacción a la agresión sionista. El uno en respuesta a la invasión del Líbano a finales de los 70s y durante los 80s, y el otro en respuesta a la colonización de Palestina y el asedio de la Franja de Gaza. El exdirector de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Craig McKeever, quien renunciara a su cargo en protesta a la inacción de la comunidad internacional frente a lo que él considera un genocidio de manual perpetrado por el régimen sionista,
ha comentado lo siguiente con respecto a las vacías justificaciones de Israel. Como era de esperar, muchos emplearon la vieja y cansada defensa de los daños colaterales, pero no se puede afirmar que los civiles fueron meramente daños colaterales, si el acto subyacente fue en sí mismo un crimen. El uso de las trampas explosivas prohibidas es un crimen de guerra. Una niña de 9 años muerta por una trampa explosiva que sostenía, como fue en el caso del Líbano, no es un daño colateral, es víctima de un crimen de guerra. Luego está la palabra mágica de defensa y terrorismo. Al decir que los objetivos eran Hezbollah o terroristas, tal como han tratado de hacer con Hamas, buscan crear una zona sin ley en la que no se apliquen las reglas del derecho internacional o incluso la moralidad básica. Pero llamar a alguien terrorista o decir que está afiliado a un grupo que a uno le desagrada no es un argumento legal. En el corazón mismo de la ley humanitaria internacional está la distinción entre combatientes y no combatientes. Ponerle otra etiqueta a una población civil que no te gusta no la convierte en un objetivo legítimo. De hecho, incluso intentar etiquetar a los combatientes de esa manera no exime a Israel de sus obligaciones en virtud de la ley internacional y los derechos humanos. Las armas y tácticas ilegales siguen siendo ilegales independientemente de las etiquetas que los atacantes apliquen a sus objetivos. Todos los países acusan a sus adversarios de terrorismo. Sin embargo, muchos en todo el mundo no consideran terroristas a los grupos de resistencia palestinos y libaneses, mientras que sí consideran a Israel un Estado terrorista. En este caso, el derecho internacional es un simple reflejo del sentido común y la moral universal. Un criminal no puede apoderarse de la casa de alguien, instalarse en ella, saquear sus pertenencias, encarcelar y maltratar a sus habitantes y luego alegar legítima defensa para asesinar a los propietarios cuando estos se defienden. El alegato de defensa legítima no justifica el castigo colectivo, el asedio de poblaciones civiles, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el bloqueo de la ayuda humanitaria, los ataques a niños, el asesinato de trabajadores humanitarios, personal médico, periodista y funcionarios de la ONU, todos ellos crímenes perpetrados por Israel durante la fase actual de su genocidio en Palestina, y todos ellos seguidos descaradamente por alegatos de defensa legítima por parte de los defensores de Israel en Occidente. Del imperialismo. En definitiva, el Estado de Israel es, en primer lugar, una colonia inicialmente de pobladores europeos que sistemáticamente expulsaron al pueblo originario de la región, que es el pueblo palestino. Es, además de una colonia, un estado de apartheid que controla cada movimiento y habilita cada injusticia perpetrada contra los palestinos que habitan en el actual Israel y los palestinos en Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, y que impide el retorno a sus tierras de palestinos en otros países. Y por último, Israel es, en otra de sus facetas, la punta de la lanza de los imperios occidentales, primero de Reino Unido y luego de los Estados Unidos, para espiar, dividir, controlar y atacar, cuando lo crean necesario, a los países de Oriente Próximo, Oriente Medio y el norte de África. Todas estas funciones son las que Israel cumple para sus colonos por un lado y para sus patrocinadores en Europa y Norteamérica por el otro. El sionismo vio en Reino Unido un medio para colonizar Palestina, y Reino Unido vio en el sionismo un agente imperial para resolver sus ambiciones en Oriente Próximo después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía imperial fue trasladada a Estados Unidos, y entonces ocurrió algo similar. Las demandas sionistas se dirigieron a Estados Unidos para lograr sus cometidos coloniales y expansionistas, mientras que Estados Unidos vio en el sionismo una manera de controlar el occidente asiático. Tanto Reino Unido como Estados Unidos apoyaron desde el principio y siguen apoyando la expulsión de palestinos para el asentamiento de judíos occidentales en la región. Sus aliados en el resto de Europa y otras partes como Australia y Canadá hacen también su tanto por mantener el puesto de avanzada que es Israel. Con una honestidad que no suele caracterizar a los estrategas imperialistas, el que fuera secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, describió a Israel como
el portaaviones estadounidense más grande del mundo que no se puede hundir. Y con la misma honestidad, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha admitido públicamente que los 3.800 millones de dólares que Estados Unidos entrega anualmente a Israel para la compra de armamento estadounidense es la mejor inversión que Estados Unidos puede hacer, añadiendo que, si no existiera un Israel para proteger sus intereses en la región, los Estados Unidos de América tendrían que inventar un Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los más horrendos crímenes de la historia perpetrados por otro país, que no podía ser otra cosa que una potencia imperial occidental, una Alemania que había aniquilado a incontables seres humanos en el Holocausto, fue usado por Estados Unidos y Reino Unido para acelerar la colonización de Palestina, no porque a estos últimos les importe un bledo la tragedia de las víctimas judías o la vida política y social en Palestina, sino porque vieron la oportunidad de establecer un etnoestado que se debiera incondicionalmente a Occidente y funcionara como un proxy de sus intereses en la región. Tanto es así que, en lugar de apoyar el refugio de judíos en varios lugares del mundo, y particularmente en el resto de Europa, lo que apoyaba a Estados Unidos y Reino Unido era la expulsión de la población autóctona de Palestina para habilitar el proyecto colonial por un lado y por otro lado mantener un estrangulamiento imperial sobre Oriente Próximo en el cambio del mando hegemónico que se estaba operando en esos años. Y esto los palestinos del momento lo vieron claramente. Durante el Comité Angloamericano de Investigación de 1946, establecido por los gobiernos británicos y estadounidense, Albert Hourani, un historiador que defendía la causa palestina, advirtió a los miembros del comité que en los últimos años los responsables sionistas han hablado seriamente de la evacuación de la población árabe, o de parte de ella a otras zonas del mundo árabe. Poner en práctica el programa sionista entrañaría una terrible injusticia, y solo podría hacerse al precio de terribles represiones y desórdenes, con el riesgo de llevar a la ruina toda la estructura política de Oriente Próximo. Desde el turbulento año de 1967, Estados Unidos se convirtió en el patrocinador incondicional de Israel. Habían visto en la colonia emplazada en pleno occidente asiático un valioso activo para disminuir la influencia soviética en la región, sea por las buenas o por las malas. El infame imperialista Henry Kissinger fue muy claro cuando expresó que armar a Israel conviene a Estados Unidos para evitar la unidad árabe. Es por eso que no solo Estados Unidos financia con unos 3.800 millones de dólares anuales a Israel, sino que además Estados Unidos ha patrocinado y apoyado los tratados de paz de Israel con Egipto, Jordania y otras monarquías del Golfo para proteger el monopolio del petróleo y las cadenas de suministro que atraviesan el Canal de Suez. Los objetivos geopolíticos, económicos y domésticos del apoyo estadounidense a Israel son varios. Por un lado, asegurar el flujo de petróleo a la metrópolis y sus clientes, y seguir teniendo el poder de controlar los precios de los combustibles. Por otro lado, debilitar cualquier soberanía de los países árabes y cualquier unión de estos en un bloque económico para mantener control sobre la región y sus cruciales rutas comerciales. Asimismo, otro objetivo es debilitar a Irán, Siria, Líbano y Yemen, buscando un cambio de régimen que sea obediente a ese orden mundial que dicta el hegemón y propiciando la firma de tratados desiguales y privatización de recursos naturales como las que son llevadas a cabo por el Banco Mundial y el FMI. Y por último, pero no menos importante para la economía doméstica estadounidense, otro objetivo es el de alimentar el complejo militar industrial, asegurando que la producción de armas y servicios militares tenga una demanda constante. Estos son objetivos que oficiales estadounidenses han reiterado una y otra vez. Por ejemplo, en 2007, el entonces general mayor de Estados Unidos y comandante de la OTAN, Wesley Clark, reveló que la administración Bush había planeado derrocar los gobiernos de 7 países en 5 años para reemplazarlos con marionetas fieles a los dictados de Estados Unidos. Esos países eran Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. Y aunque la historia demostró que este plan no llegó a cumplirse del todo, esos son precisamente los países que han sido objeto de la continua
agresión de Estados Unidos y de su vasallo en la región, Israel. Por estas razones, Estados Unidos ha apoyado sin límites las invasiones de Israel contra todos los países del mundo árabe que no sean obedientes. Y por eso también, solo en el último año, Estados Unidos ha provisto a Israel de armamento y municiones equivalentes a cerca de 18.000 millones de dólares para que Israel acometa contra Gaza y Líbano, y en menor medida contra Yemen, Siria, Irak e Irán. Todo esto todavía sin contar la amplia cobertura diplomática con la que Estados Unidos ha justificado ante la comunidad internacional las atrocidades de su pupilo en la región. Ha bloqueado todos los procesos de alto al fuego razonable en el Consejo de Seguridad de la ONU y ha amenazado con sanciones a la Corte Penal Internacional si llegase a iniciar procesos de crímenes de guerra contra los gobernantes israelíes. Y esto era así aún antes del 7 de octubre de 2023, pues en marzo de 2021 el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró públicamente que se oponía firmemente y estaba profundamente decepcionado por la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación de crímenes de guerra en los territorios ocupados de Palestina. Aseguraba Blinken que Estados Unidos seguirá manteniendo un firme compromiso con Israel y su seguridad, incluso oponiéndonos a acciones que pretenden atacar a Israel injustamente. En total, Israel ha recibido el 30% de toda la ayuda estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, equivalente a unos 300.000 millones de dólares en donaciones económicas y militares. Los 3.800 millones de dólares anuales que Estados Unidos asigna a Israel tienen que ser gastados en su totalidad en la compra de servicios y equipos militares provenientes de Estados Unidos. El dinero proviene de las arcas del Estado, se lo adjudica a Israel, e Israel debe comprarle a Estados Unidos los productos militares, que son municiones, armas, equipamiento militar, servicios de inteligencia, etc., efectivamente resultando en una subvención que Estados Unidos saca de sus fondos para entregárselo indirectamente a contratistas militares de su propio país, de los bolsillos de los trabajadores a los de los contratistas, y de los almacenes de los contratistas a los de Israel para que continúe sus operaciones en Oriente Próximo y Oriente Medio. Ejecutivos de las más enormes contratistas militares han denominado a este retorcido sistema de producción de armas para la muerte y la destrucción de Palestina y Líbano, y para su propio enriquecimiento sin límites, una, cito, ganancia para los inversores. Pocos días después del inicio de la masacre en Gaza, el vicepresidente general de General Dynamics, Jason Aiken, celebraba un aumento de las acciones de la bolsa de más de 10% con este comentario. La situación de Israel es obviamente terrible, pero creo que si se observa el potencial de la demanda incremental que surge de ello, el mayor punto a destacar y que realmente sobresale es probablemente el de la demanda de artillería. Hemos pasado de producir 14.000 cartuchos al mes a 20.000. Estamos trabajando sobre reloj para acelerar esta capacidad de producción hasta 85.000, incluso hasta 100.000 cartuchos al mes. Y creo que la situación de Israel solo va a ejercer una presión al alza sobre esta demanda. Greg Hayes, el CEO de Raytheon, celebraba en similares términos el aumento de la demanda de misiles, pronosticando un reabastecimiento muy lucrativo para los próximos meses. La guerra en Gaza o en Israel, una vez más, es una situación trágica, pero eventualmente producirá más pedidos. Nuestro objetivo en este momento es cómo apoyamos a las fuerzas de defensa de Israel, cómo nos aseguramos de que tengan lo que necesitan para poder defender su país. A las ambiciones imperiales corresponden las numerosas bases militares apostadas por todo el globo terráqueo que Estados Unidos tiene, entre 800 y 1.000 bases que aseguran la obediencia de estados vasallos, las incontables sanciones unilaterales e ilegales, la intimidación y cambios de régimen, y las continuas guerras que Estados Unidos inicia en cada rincón del planeta para asegurar los flujos del capital para el beneficio de un puñado de oligarcas en el núcleo imperial. Israel es un punto clave en este sistema. Le sirve a Estados Unidos de perro de ataque en Asia Occidental y el norte de África, de agente desestabilizador de cualquier proyecto socialista, nacionalista,
soberanista o pan-arabista, de asegurador de la extracción del petróleo en la región, de aliado en las guerras de invasión que Estados Unidos libra sobre la región asiduamente, como lo hizo en Egipto, en Libia, en Siria, Irak, Irán y Yemen, de territorio para la división de la región en aras de tenerla bajo control, y de base militar para asegurar la ruta comercial del Mar Rojo al Mar Mediterráneo. Por eso en 1967, por ejemplo, Israel con la luz verde estadounidense invadió Siria y Egipto con objetivos expansionistas y de destrucción de movimientos socialistas en esos países. Luego, con la ayuda de Estados Unidos, elaboraron una narrativa falsa de que esos estados árabes planeaban cometer un genocidio contra los judíos. Así lo admitía después de la Guerra de los 6 días un comandante israelí, Matilyahu Peled. La tesis de que el peligro de genocidio se cernía sobre nosotros en junio de 1967 y de que Israel estaba luchando por su existencia fue un engaño que solo se desarrolló después de la guerra. En otro episodio parecido, de Israel como el súbdito agresor de Estados Unidos, Israel bombardeó una planta de energía nuclear en Irak, al mismo tiempo que Estados Unidos apoyaba a Saddam Hussein en la guerra entre Irak e Irán. La estrategia era la desestabilización de ambos estados por medio de la intriga y la agresión. De modo similar, con el apoyo incondicional y patrocinio de Estados Unidos, Israel invadió el sur del Líbano en 1982 para deshacerse de grupos de resistencia palestinos localizados en esa región, notablemente del Grupo Socialista, Frente Popular para la Liberación de Palestina y de la coalición de la OLP. Israel además ha sido instrumental en el acoso de Estados Unidos contra Irán y Siria después de septiembre de 2001, siendo Israel el responsable de los numerosos asesinatos a científicos nucleares iraníes, disrumpiendo el transporte de petróleo entre Irán y Siria, bombardeando periódicamente a Siria y proveyendo a Estados Unidos de inteligencia militar en la región. Bajo la excusa de proteger a Israel, Estados Unidos ha intervenido en la región decenas de veces: invasiones, desestabilizaciones a los gobiernos locales, sanciones económicas paralizantes, saqueo de las reservas de divisas extranjeras, etc. Las acciones de Israel como súbdito imperial de Estados Unidos no se limitan solo a su región. Israel armó el gobierno de apartheid de Sudáfrica para protegerlo de las guerrillas, incluso cuando internacionalmente el apartheid había sido ampliamente condenado. Construyó un cerco eléctrico de más de 1000 kilómetros para proteger la ocupación que Sudáfrica estaba haciendo de Namibia y evitar la entrada de fuerzas de liberación de Angola. Israel fue uno de los mayores proveedores de armas para el régimen de Pinochet y entrenó a sus torturadores. Israel proporcionó armas y entrenamiento a grupos armados de extrema derecha respaldados por Estados Unidos que masacraron a miles de personas en Guatemala, lo que la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas ha calificado de actos de genocidio contra el pueblo indígena maya. Esta relación de Estados Unidos e Israel sigue los intereses imperiales del uno y los colonialistas expansionistas del otro. No es bajo ningún concepto una cuestión de deber ético. Estados Unidos gana un agente agresor que se encarga del trabajo sucio en la región y más allá, e Israel gana la protección militar y diplomática del matón global que es Estados Unidos. El colonialismo sionista, proveniente de ambiciones europeas, se alimenta del complejo militar industrial de Estados Unidos a cambio de que este último pueda continuar su proyecto de dominación y privilegio sin precedentes. De la propaganda. Pero más allá de la incondicional cobertura diplomática y militar, algunos países europeos y Estados Unidos siguen justificando la presencia de un etnoestado colonial e imperial con argumentos bíblicos y haciendo uso del discurso favorito del chauvinismo occidental, que es el racismo y la deshumanización. Así lo cuenta Rashid Khalidi. No es inusual que se denigre a quienes analizan no solo los esfuerzos concretos del asentamiento israelí en Jerusalén, Cisjordania y los altos del Golán arrebatados a Siria, sino toda la empresa sionista desde la perspectiva de sus orígenes y naturaleza colonialistas. Tampoco aceptan el hecho de que no habría tenido éxito de no ser por el apoyo de las grandes potencias imperiales, primero Gran Bretaña y luego Estados Unidos.
Subyacente a este hecho y amplificándolo estaba la profunda implicación que tenía para los judíos, como para muchos cristianos, su conexión bíblica con el territorio histórico de Israel. Dicha implicación, hábilmente imbricada en el sionismo político moderno, se ha convertido en parte integrante de este. Así, lo que inicialmente no era sino un movimiento colonial nacional de finales del siglo XIX, se revistió de un barniz religioso que ejercía un potente atractivo en los protestantes británicos y estadounidenses, siempre proclives a leer la Biblia, impidiéndoles ver la modernidad del sionismo y su naturaleza colonial. Debido a esta ceguera, hoy el conflicto se presenta, en el mejor de los casos, como un simple, aunque trágico, enfrentamiento nacional entre dos pueblos con derechos sobre una misma tierra, mientras que, en el peor de los casos, se describe como el resultado del odio fanático e inveterado de los árabes y musulmanes hacia el pueblo judío, en cuanto éste simplemente reivindica su derecho inalienable a su patria eterna otorgada por Dios. Habitualmente, los colonizadores europeos que han pretendido suplantar o dominar a poblaciones autóctonas, ya sea en América, África, Asia o Australasia o en Irlanda, se han referido siempre a ellas en términos peyorativos. También han afirmado sistemáticamente que la población autóctona saldría ganando como resultado de su gobierno. Así, la naturaleza civilizadora y progresista de sus proyectos coloniales ha servido para justificar cualesquiera atrocidades perpetradas contra las poblaciones autóctonas para lograr sus objetivos. Durante más de un siglo, sus colonizadores se han referido a los palestinos utilizando exactamente el mismo lenguaje empleado para describir a otras poblaciones autóctonas. La Palestina histórica ha sido el objeto de innumerables tropos despectivos en la cultura popular occidental, además de textos desprovistos de todo valor académico de carácter pretendidamente científico y erudito, pero en realidad plagados de errores históricos, tergiversaciones y a veces puro y simple fanatismo. El historiador Ilan Pappé completa el análisis así. El relato histórico sionista de cómo esta tierra disputada se convirtió en el Estado de Israel se basa en un conjunto de mitos que sutilmente arrojan dudas sobre el derecho moral de los palestinos a la tierra. La corriente dominante de las élites mediáticas y políticas occidentales acepta ese conjunto de mitos como una verdad incuestionable y también como la justificación de las acciones israelíes durante los últimos 60 años, poco más o menos. Y con mucha frecuencia, la aceptación tácita de esos mitos sirve como explicación de la inhibición de los gobiernos occidentales y de su negativa a intervenir de forma significativa en un conflicto que se mantiene desde la fundación de la nación. Estas declaraciones son distorsiones y falsificaciones que pueden y deben ser refutadas mediante un examen más detallado del registro histórico. Con mucha paciencia, Ilan Pappé demuestra que, primero, Palestina no era una tierra vacía y desértica que fue cultivada por sionistas recién llegados, sino que había allí una próspera sociedad palestina que estaba experimentando al principio del siglo XX los mismos procesos de modernización y nacionalización que el resto de los países árabes. Segundo, el mito de que el sionismo es supuestamente lo mismo que el judaísmo es un cuento que los proponentes del Estado de Israel hacen intencionalmente para tachar de antisemita a quien critique la ideología sionista. Pero como se ha mencionado ya, el sionismo no es más que una ideología de colonialismo nacido en Europa que fabricó una historia y mitología para un supuesto retorno y que tiende a justificar su conquista con pasajes de la Biblia y cambiando el nombre de las villas palestinas para que coincidan con nombres bíblicos. Todo esto mientras los fundadores del sionismo eran seculares, que tenían sus patrias en Austria, en Reino Unido, en Francia, etc. Además, al ser el sionismo un proyecto político colonial, la asociación entre esta violenta ideología con la rica y milenaria tradición del judaísmo es un insulto para muchos judíos antisionistas alrededor del mundo. En tercer lugar, vale decir, una vez más, que ni los palestinos abandonaron sus hogares voluntariamente, ni las guerras de agresión israelíes eran inevitables. Los palestinos han sido, en efecto, expulsados y muchos asesinados, y las guerras de Israel son expansionistas e imperiales. Esto conecta con otro mito común que se usa en la propaganda occidental, que supuestamente Israel es la única democracia de Oriente Próximo.
Un etnoestado supremacista y de apartheid no es una democracia, pues la población segregada no tiene derechos casi de ningún tipo, mucho menos derechos democráticos. En cuarto lugar, los acuerdos como el de Oslo no han sido procesos de paz, como gustan decir sus proponentes, sino herramientas para justificar internacionalmente la profundización de la colonización de los territorios ocupados. Y por último, está el mito de que cualquier forma de resistencia palestina a su expulsión y exterminio es igual a terrorismo. Se ha comentado ya cómo en la región han habido múltiples formas de resistencia, desde la pacífica y las manifestaciones, pasando por la diplomacia y la negociación, pasando también por la desobediencia civil, por la poesía y la academia informada, el arte hasta la resistencia armada. El pueblo palestino tiene el derecho de defenderse como derecho a defenderse han tenido todos los pueblos invadidos, desposeídos y expulsados. Y sí, es cierto que en las últimas décadas palestinos pertenecientes a varios grupos de resistencias armadas han cometido numerosos actos de violencia, pero lo más importante respecto a la violencia, y que los medios de comunicación occidentales parecen olvidar con una amnesia selectiva, es lo siguiente. Primero, que el pueblo que está siendo invadido, conquistado, expulsado y destruido es el pueblo palestino. Y la invasión, conquista, expulsión y destrucción está en las manos del Estado de Israel, de los colonos, del Imperio Británico antes y del estadounidense ahora. Que la culpa caiga sobre el oprimido y no sobre el opresor es un sinsentido. Segundo, que la defensa contra el colonialismo y el imperialismo lamentablemente siempre implica violencia, incluyendo guerrillas, ataques cuyo fin es aterrorizar al opresor y resistencia armada. Esto es cierto desde las revueltas de esclavos que liberaron Haití, como fue cierto en la independencia de los países latinoamericanos en el siglo XIX y de los países africanos en el siglo XX, como lo fue en la defensa armada de Corea en los años 50 y de Vietnam en los años 70. En estos casos, la existencia de grupos de resistencia armada deben verse como una consecuencia de la agresión de colonos e imperialistas, no al revés. Tercero, que el pueblo palestino, en todas las facetas de los 100 años de agresión occidental que ha sufrido, ha intentado repetidamente agotar todos los recursos no violentos: la diplomacia, los acuerdos de paz, las demostraciones pacíficas, la existencia misma de sus trabajadoras y trabajadores que intentan en la medida de lo posible vivir una vida normal. Y en cada una de esas facetas ha sido reprimido con toda la fuerza que cuentan sus opresores. Los medios de defensa palestinos son entonces muy limitados, más aún considerando que Palestina no cuenta con un ejército convencional ni con una marina para defenderse. Y quinto, que aunque no estuviéramos hablando de una lucha justificada, que sí lo es, la asimetría de la violencia es totalmente desproporcionada. Donde la resistencia palestina se ha cobrado miles de vidas, la agresión sionista se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas en una guerra librada contra Palestina por 100 años. Y donde los palestinos, cuando han podido, han respondido a los ataques con piedras, palos, armas de fuego y misiles más o menos rudimentarios, la agresión israelí ha devastado ciudades y pueblos enteros con la última tecnología que Europa y Estados Unidos pueden proveer, con bloqueos económicos y saqueos, con hambruna provocada y uso de armas devastadoras como el fósforo blanco, con inteligencia militar y vigilancia, con tortura y palizas, con hostigamiento de destrucción sistemática de casas y cultivos, con contaminación de los pozos de agua y desarraigo de las plantas de subsistencia, con masacres, asesinatos a líderes y negociadores, con propaganda, mentiras y falsas promesas ante el escenario internacional. Entonces sí, la violencia es algo terrible, pero no hay comparación entre elegir violentar a un pueblo entero por 100 años y entre elegir defenderse con todos los medios al alcance de uno frente a tal injusticia. Sin la agresión de Israel con ayuda de sus patrocinadores europeos y norteamericanos, no hubiese necesidad de represalias, no existieran grupos armados de liberación palestinos ni guerrillas, no hubiese esta guerra que azota a Oriente Próximo y se derrama sobre otros países de la región. Nunca hay que confundir la causa con el efecto. ¡Viva Palestina! Mucho se ha hablado de la solución de los dos estados según la cual Israel retira su estrangulamiento
de los territorios ocupados, se retoman las fronteras de antes de 1967 y queda como resultado un etnoestado judío llamado Israel y otro llamado Palestina. El problema de esta supuesta solución es que es precisamente ella la que ha echado leña al fuego del colonialismo israelí y la resistencia palestina por 76 años. En esa supuesta solución no puede haber nunca soberanía para Palestina, porque su territorio estaría separado en dos partes, y ya hemos visto en este video que esa división no detendrá el avance de colonos expansionistas, ni mucho menos detendrá los abusos perpetuos de un país que es capaz de cercar a otro con vallas eléctricas. Además, Cisjordania está tan fragmentada y la franja de Gaza tan destruida que esta supuesta solución significaría seguir con el estado de las cosas tal y como están ahora o peor. En otras palabras, es una solución que no resuelve mucho y que, si líderes palestinos en diferentes momentos de la historia la han aceptado, es porque se han visto vencidos. Pero mientras las cosas sigan así, tanto la opresión como la resistencia seguirán existiendo. A lo largo de la ocupación militar de Palestina y su colonización, grupos políticos, grupos de resistencia e intelectuales palestinos han recalcado una y otra vez que la solución es la de un solo Estado democrático con iguales derechos para todos sus ciudadanos. Un solo Estado que va del río Jordán hasta el mar, que no define en líneas étnicas o religiosas lo que es ciudadanía. En este estado, ciudadanos serían tanto árabes y personas de descendencia occidental. Ciudadanos serían tanto musulmanes como judíos, cristianos y seculares. Ciudadanos serían aquellos palestinos que retornen a su tierra robada. Así se terminaría el sistema policial y de apartheid que aqueja a los palestinos y se eliminaría también el incentivo imperialista de expandirse hasta lo que los más extremos sionistas llaman el Gran Israel, una idea ridícula según la cual a Israel le pertenece todo o gran parte de Egipto, Líbano, Jordania, Arabia Saudí, Siria e Irak, un solo Estado democrático, sin refugiados ni ciudadanos de segunda clase, es la única solución permanente que aplaca materialmente la ambición de los ideólogos sionistas de ultraderecha y que al mismo tiempo permite que los palestinos tengan una vida digna en la que no corran el peligro perpetuo de ser expulsados o masacrados. El brillante académico palestino Edward Said decía que si el sionismo clásico no ha aportado ninguna solución a la presencia palestina, entonces no hay otra salida que la de empezar a compartir la tierra que nos ha unido, compartirla de una manera verdaderamente democrática, con igualdad de derechos para todos los ciudadanos. En el siguiente pasaje, Rashid Khalidi explica más a fondo aquel argumento con visión histórica. En 1917, Arthur James Balfour declaró que en Palestina el gobierno británico no tenía siquiera la intención de pasar por el formulismo de consultar los deseos de los actuales habitantes del país. 100 años después, Donald Trump reconocía a Jerusalén como capital de Israel, afirmando: hemos dejado a Jerusalén fuera de discusión, así que no tenemos que volver a hablar de ello. De ese modo, se despojó de un plumazo a los palestinos del que constituía el elemento central de su historia, su identidad, su cultura y su religión, sin llegar a aparentar siquiera que se consultaban sus deseos. En el siglo transcurrido, entre ambos acontecimientos, las grandes potencias han intentado repetidamente actuar contra los palestinos, ignorarlos, hablar en su nombre, pasar por encima de ellos o fingir que no existían. Sin embargo, pese a tener tanto en su contra, los palestinos han demostrado una obstinada capacidad para resistir todos estos intentos de eliminarlos políticamente y esparcirlos a los cuatro vientos. De hecho, transcurridos más de 120 años desde la celebración del primer Congreso Sionista en Basilea y más de 70 de la creación del Estado de Israel, se suponía que el pueblo palestino que no estuvo representado en ninguna de esas dos ocasiones ya no debía contar con ningún tipo de presencia nacional. En su lugar, debía alzarse supuestamente un Estado judío libre de cualquier oposición de la sociedad autóctona a la que en teoría debía suplantar. Sin embargo, pese a todo su poderío, sus armas nucleares y su alianza con Estados Unidos, hoy Israel no es menos cuestionado a escala mundial de lo que ha sido en cualquier momento del pasado.
La resistencia de los palestinos, su perseverancia y su constante desafío a las ambiciones de Israel se cuentan entre los fenómenos más sorprendentes de la época actual. Erradicar la desigualdad sistemática inherente al sionismo resulta esencial para crear un futuro mejor para ambos pueblos, palestinos e israelíes. Cualquier fórmula propuesta como resolución del conflicto fracasará necesaria e inevitablemente si no se basa plenamente en el principio de igualdad, la igualdad absoluta en materia de derechos humanos, personales, civiles, políticos y nacionales debe consagrarse en cualquier proyecto futuro que se pretenda que en última instancia acaben aceptando ambas sociedades. Solo una vía basada en la igualdad y la justicia podrá concluir la guerra de los 100 años contra Palestina con una paz duradera, que traiga consigo la liberación que el pueblo palestino merece. Los mitos sobre los que se ha fundado y defendido el Estado de Israel no solo que no convienen para nada a los palestinos, sino que ni siquiera convienen a los judíos alrededor del mundo. La asociación entre sionismo y judaísmo es un invento, una fabricación del mismo Estado de Israel, y es una invención que miles de judíos a lo largo y al ancho del planeta rechazan rotundamente, considerando las atrocidades que Israel está perpetrando supuestamente en su nombre. Al mismo tiempo, el sionismo es uno de los motores de la islamofobia que azota actualmente a Estados Unidos y Europa. Ilan Pappé pone voz a esta ansiedad apuntando que el sionismo se ofreció a sí mismo como la solución al antisemitismo, pero se convirtió en la razón principal de su presencia continuada. El acuerdo tampoco logró desarraigar el racismo y la xenofobia que todavía bullen en el corazón de Europa y que produjeron el nazismo en el continente y un brutal colonialismo fuera de él. Ese racismo y esa xenofobia se vuelven ahora contra los musulmanes. Una solución al racismo y xenofobia contra judíos y musulmanes no se podrá conseguir si seguimos cayendo en la trampa de tratar mitologías como verdades. Palestina no estaba vacía y el pueblo judío europeo sí tenía patrias. Palestina fue colonizada, no redimida, y su gente fue desposeída en 1948. No se marchó de allí voluntariamente. Los pueblos colonizados, afirma la Carta Fundacional de la ONU, tienen derecho a luchar por su liberación, incluso con un ejército, y el final exitoso de su lucha radica en la creación de un Estado democrático que incluya a todos sus habitantes. Mientras el modo de organización estatal siga siendo la colonia y el apartheid, como es el caso de Israel, mientras se siga ordenando el mundo como periferia de imperios belicosos y explotadores, como es el caso de Estados Unidos, mientras todo ese sistema de hurto, explotación y saqueo se encuentra en el interés económico de oligarcas en Wall Street y compradores en Tel Aviv, los pueblos que tienen verdaderas raíces en sus tierras seguirán siendo encerrados, expulsados, refugiados y hasta exterminados. Esta organización global de colonialismo e imperialismo forma parte de un sistema de capitalismo expansionista, explotador, extractivista y militarista, que no responde a más razón que la de la ganancia concentrada en muy pocas manos. Es por esta red de conexiones que conforman la fase neocolonial e imperial del capitalismo contemporáneo que la lucha en Palestina es la misma lucha de todas las poblaciones indígenas expoliadas, arrasadas y desplazadas. Es la misma lucha de todas las trabajadoras y trabajadores atrapados en flujos transnacionales de intercambio desigual, de superexplotación y hasta de esclavitud. Es la misma lucha de los millones de expulsados y refugiados por las guerras perpetuas del norte global contra el sur global. En este momento, la guerra contra Palestina es solo la punta de la lanza de este sistema de expolio y transferencia de riquezas, pero mañana puede ser cualquier otro lugar. Solidaridad con todo el pueblo palestino y su resistencia. ¡Viva Palestina libre!